Y si te dijera que tu forma de pensar está a punto de cambiar totalmente, así como descubrimientos científicos que van a cambiar nuestro mundo, el gran elefante blanco que es la inteligencia artificial va a... ¿Estás preparado para los cambios tecnológicos que se vienen? Se viene uno de los tránsitos más importantes del 2025 que va a marcar a la Tierra hasta el 2033, que es la entrada de Urano en Géminis. ¿Qué significa esto a nivel personal? También vamos a hablar qué puede pasar con esta energía a nivel colectivo y por supuesto vamos a analizar cómo esta energía afecta a cada uno de los 12 signos para Sol, Luna y Ascendente. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde vamos a hablar de uno de los eventos astrológicos más importantes de 2025, que va a marcar a la Tierra hasta el 2033 y que realmente representa una explosión de creatividad mental, de innovación, de nuevas ideas, que nos va a desafiar profundamente a que dejemos de pensar como lo hemos hecho hasta ahora. Y esto no es tan fácil, porque tenemos un relato mental. Nos repetimos las mismas frases que probablemente nuestros ancestros se fueron repitiendo, mandatos, creencias que dominan nuestra mente y nos condicionan nuestra forma de ver el mundo. Y la entrada de Urano en Géminis el 7 de julio va a significar muchas cosas, pero una de esas es romper ese sistema de creencia y de pensamiento que nos tiene condicionados a ver una posibilidad de la realidad, no entendiendo que la realidad tiene múltiples posibilidades y que muchas veces las soluciones a tus problemas existen mirando para el lado. Pero estamos tan identificados con nuestro sistema de creencia, estamos tan controlados por eso, que no lo vemos. Este Urano en Géminis tiene muchas luces, cambios tecnológicos, descubrimientos enormes. O sea, espérense porque vamos a empezar a ver las noticias que descubren cosas que jamás pensamos. O sea, realmente yo siento que la forma de pensar de los científicos va a quedar obsoleta y vamos a ver cosas completamente nuevas. Porque me adelanto un poco a todo lo que se viene. ¿Sabías tú que cuando Urano entra en Géminis es uno de los periodos de tiempo que se produce cada 84 años por un periodo de 7-8 años? Es cuando los mayores descubrimientos científicos suceden. La última vez que Urano estuvo en Géminis, ¿qué ocurrió? Se descubrió que el ADN tenía que ver justamente con todo el genoma humano. O sea, el ADN como la clave. Se descubrió el transistor, que es la base de la tecnología que tenemos hoy en día. Y también se descubrió la energía nuclear, ¿me entienden? Fue todo el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y así me puedo ir para atrás con muchas cosas que se las voy a explicar. O sea, realmente los descubrimientos cambian totalmente todo. Y también la inteligencia artificial. Entonces, esta energía yo creo que nos va a llegar muy fuerte. O sea, realmente, si desde el año que se descubrió... Miren, Urano se descubrió el 13 de marzo de 1781. Y el descubrimiento de Urano realmente representó un cambio radical energético en el inconsciente colectivo y en la humanidad. Porque hasta antes de esa fecha, nosotros solamente... Los humanos veíamos hasta Saturno, o sea, creíamos que en Saturno terminaba todo el cielo. Habían estrellas más allá, pero no los conocíamos realmente. Y cuando se descubre Urano, se descubren los planetas transpersonales y vemos que hay energías que van más allá de la realidad. Y ese descubrimiento, que también se produce con Plutón en Acuario, es muy interesante. Urano se descubre en 1781, cuando Plutón está en Acuario igual que ahora, y Urano está en Géminis, también igual que ahora. Es un salto. Desde ese salto se produce la revolución industrial y todos los cambios tecnológicos que básicamente, no sé, en 200 y algo años han cambiado completamente a la Tierra. Picos exponenciales de revolución tecnológica. Estamos a punto de vivir un nuevo pico tecnológico que va a cambiar todo radicalmente. Les voy a dar consejos y guías personales. ¿Cómo poder sintonizarte con esta energía? ¿Cuáles son los principales regalos que tienes? Pero también desafíos. Va a haber que aprender a manejar mucho la mente, la dispersión, la estimulación, el sistema nervioso, porque Urano en Géminis también nos puede estresar más.
Si ya estábamos un poco estresados, o bastante estresados con tanta información, esto puede subir aún más las revoluciones de la mente. Entonces tienen que venir guías claras de cómo fluir con eso. Entonces, a nivel personal, un montón de consejos. La segunda sección es qué puede pasar en la Tierra, qué puede ocurrir en la Tierra, a nivel global, a nivel planetario. Y la tercera sección, que es muy buena, es cómo la entrada de Urano en Géminis afecta a los 12 signos para Sol, Luna y Ascendente. Así que quédate hasta el final, que la tercera es quizás la que más te va a interesar. Deja un like y comparte este video para que llegue a la mayor cantidad de gente. Te puedes suscribir también al canal de YouTube para que te lleguen más notificaciones de los videos que estoy subiendo, donde tengo mucha información. Y quiero, eso sí, dar dos noticias muy importantes. La vida tiene distintos ciclos que duran 28 años. De los 0 a los 28, de los 28 a los 56, de los 56 a los 84 y para arriba. Y a mí se me ocurrió hacer un curso del tercer ciclo de la vida. De los 56 a los 84 años. Que es el periodo de los más grandes regalos que nos da la vida. Porque realmente nos da la posibilidad de dejar atrás nuestros miedos, nuestras creencias, el miedo al ridículo, todos los condicionamientos familiares y sociales para permitirnos vivir una vida plena. Este periodo puede ser el mejor periodo de tu vida entre los 56 y los 84 o el peor. Si es que todavía vives en el pasado, atrapado en tu antigua identidad y no aprendes a fluir con los cambios en tu cuerpo y tus cambios en tu forma de pensar, sentir y vivir. Por eso hemos creado este curso, que es un programa en realidad terapéutico que mezcla la mejor astrología con un montón de terapeutas. Con un montón de terapeutas que van a hacer un proceso de conocimiento, de transformación. Vamos a trabajar en línea de tiempo, vamos a hacer ritos de paso, vamos a ver qué hay que dejar atrás y con qué conectar. Es un programa increíblemente completo que estamos armando, que estoy yo, está Pilar Cordero, está Alejandro Lodi, está Tania, está Gloria Riesling, está Andrea. O sea, somos todo un equipo de terapeutas para este programa, ¿ya? Así que les voy a dejar en el link si se quieren inscribir. ¡Ojo! Si tienes 50, desde 50 años para adelante también te puedes inscribir, porque a los 50 comienzan a acelerarse estos cambios, ¿ya? Y comienza a finales de agosto. Tiene cupos limitados, porque en vivo y en directo. Y también lo último mensaje, formación avanzada, si quieres estudiar astrología avanzada, evolutiva, tránsitos, progresiones, revolución solar, sinastría y carta compuesta, comienza a finales de septiembre nuestra formación avanzada, con mucha práctica, muchas clases en vivo, la mejor teoría y la mejor práctica. Primero de nada, quiero hacer una pequeña introducción de cuál es la luz, qué es lo más lindo que nos puede entregar esta entrada de Urano en Géminis, que voy a dar las fechas exactas, es desde 2025 al 2033, va a estar desde el 7 de julio hasta el 8 de noviembre en Géminis. El 8 de noviembre de este año retrograda y vuelve a Tauro, se les va a mover de nuevo el piso un poco, hasta el 26 de abril del próximo año, que de ahí de nuevo entre Géminis y ahí hasta el 2033. Nuevos descubrimientos científicos, una revolución tecnológica, nuevas formas de entender y comprender la realidad, nuevas ideas. Vamos a ver como ciertas formas de pensar súper antiguas, de izquierda, de derecha, de formas de entender la economía, formas de entender el mundo. Van a llegar nuevas ideas. O sea, lo que tanto estábamos esperando, que dejen de repetir los políticos lo mismo de siempre. Nuevas ideas. ¿Ya? Vamos a ver una revolución en la comunicación. Si tú trabajas en la educación de alguna manera, ten claro que la forma de educar a los niños y las niñas estos próximos 7 años va a cambiar. O sea, no puede seguir. Se viene un cambio muy grande. Vámonos a la primera sección, que es el efecto que tiene esto a nivel personal. Punto número 1. Este quizás no es tan fácil, pero es importante. Ábrete a que no sabes realmente nada. Así de fuerte. Ábrete que tu forma de ver, comprender, entender, de explicarte la vida, de racionalizarlo todo, está obsoleta. Hay que abrirse una nueva forma de pensar. La sombra de esto es que probablemente va a haber mucha gente que con este salto tecnológico que empiece a meterse piezas tecnológicas en su mente, y ahí vamos a tener una nueva forma de pensar de gran parte del colectivo. Pero como yo estoy hablando de la gente que realmente está en un proceso de sanación y de evolución, aquí ya no se trata de simplemente meterte piezas metálicas en tu cerebro, sino darte cuenta que el desafío es quebrar tus creencias mentales.
Esto es una oportunidad enorme para liberarte de patrones de pensamiento que vienen de tus ancestros. Esas creencias que te limitan. O sea, es una libertad enorme. Y eso acelera el cambio de conciencia personal que estás teniendo y colectivo. Porque la humanidad va a dejar atrás lo que creía antiguamente. Y las posibilidades son enormes. Las posibilidades de atraer una nueva línea de tiempo también es gigantesca. Porque me quedo atrapado en ciertas líneas de tiempo en base a mi sistema de creencia y pensamiento. Aquí, ¿qué es importante? Entender que la energía de Géminis es una energía que cuestiona, que pregunta, que duda. Por lo tanto, para poder fluir, cuestiónatelo todo. Y conecta con la curiosidad. Voy a desarrollar mucho el tema de la curiosidad, pero realmente, ¿te acuerdas cuando eras niña, niño y creías que no te la sabías todo, sino que te deslumbraba distintas cosas que veías y preguntabas ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué esto aquí? ¿Por qué esto acá? Urano en Géminis te invita a volver a activar esa niña que fuiste, que no se lo sabía todo, que no tenía esa soberbia, que se puede sorprender. Porque realmente esa energía de curiosidad te va a permitir abrirte a las posibilidades. También un segundo tema muy importante acá, de Urano en Géminis a nivel personal, es que escucha a otras personas. Cuando hay poca energía de Géminis y los humanos tenemos un desequilibrio con Géminis, tenemos como un tema obsesivo con las redes sociales de andar escuchando pura información basura todo el rato. Pero realmente cuando nos toca vincularnos con otra persona, nos cuesta mucho escuchar, nos cuesta mucho mantener la atención. O estamos tan firmes en nuestros sistemas de creencias, estamos tan polarizados como humanidad, que queremos escuchar simplemente aquellas personas que piensan como nosotros. De hecho, los algoritmos, ¿qué te muestran todo el tiempo en las redes? Gente que piensa igual que tú. Bueno, ¿qué te dice Urano en Géminis? No, basta. Empieza a escuchar a otras personas. Empieza a escuchar a personas incluso que piensan diferente a ti. Permítete romper tus sistemas de creencias, porque, mira, imagínate que yo soy de, no sé, de cierta tendencia. Pero si realmente me permito escuchar a alguien que piensa diferente a mí, a pesar de que crea que está equivocado, pero con curiosidad real, quizás voy a ver que alguna de las cosas que dice tiene razón. Y puede explotar una nueva forma de entender la realidad, porque quizás hay cosas que yo creo que ya no las creo tanto, y puedo unir lo mejor de mi idea con la mejor de la otra idea, y pueden surgir nuevas formas de entender. Esta capacidad de empezar a relacionarnos con otras personas que piensen diferente, es la clave de las nuevas ideas que van a llegar a transformar el mundo. Tercer factor extremadamente importante, ábrete a relacionarte también con nuevas personas. O sea, Urano en Géminis nos invita a comunicarnos e interactuar con otra gente. Aquí nuevamente tenemos que tomar una decisión. Vamos a entrar en la energía colectiva, que es la sombra más fea de Plutón en Acuario y Urano en Géminis, que es nuevamente más adicción a la tecnología, realidad virtual, desconexión completamente de otros seres humanos, que puede generar una sensación de soledad tremenda. O vas a conectar con la vibración más alta. Y la vibración más alta es: sal de tu casa, deja un rato esto tirado y sal a interactuar con otras personas. Métete a clases, métete a cursos, métete a talleres, anda a clubes, interactúa con nueva gente. No sabes, bueno, empieza a invitar a personas, trata de hacer reuniones. La energía de Urano en Géminis es: juntémonos todos, interactuemos, perdamos la timidez. Estamos todos pasando por lo mismo, ¿me entienden? Y eso también permite la vibración más alta de Plutón en Acuario, que es unión colectiva entre los seres humanos. Así que deja de aislarte, te dice Urano en Géminis. Interactúa. Cuarto punto a nivel personal. Este también es importante. Cuestiónatelo todo. O sea, primero párteme cuestionando a mí y no me creas nada. Ve si te resuena, pero cuestiónatelo todo. Ya yo sé que muchos de ustedes no creen en las noticias. Sabia decisión. Pero cuestiónatelo todo, o sea, mucho más. Porque también el tema de las fake news se puede disparar completamente. Cómo nos manipulan con la tecnología puede aumentar completamente. Entonces, cuestiónatelo todo. Pero más importante, cuestiónate lo que tú crees y lo que hablas. Urano en Géminis te dice: puedes observar tus pensamientos y tus palabras y lo que dices y preguntarte si realmente crees eso. Muy, muy, muy importante. Hay que cuestionárselo todo. Quinto, esto es muy importante. La energía de Géminis tiene que ver con la curiosidad, pero con el aprender, con el estudiar. La energía de Urano en Géminis es una energía que te invita a estudiar
algo nuevo, muy diferente a lo que se ha estudiado hasta ahora, especialmente que te prepare para el nuevo mundo que viene. Por un lado, obviamente, con Urano en Géminis es muy importante estudiar inteligencia artificial, pero también qué cosa tengo ganas de estudiar de hace mucho tiempo que no me he permitido porque quizás para mi sistema familiar o de creencia suena muy complejo, o para la identidad que yo construí es muy diferente a la identidad que yo construí. O sea, Urano y Géminis te invita a estudiar algo nuevo e innovador que revolucione tu vida. De aquí yo quiero ser súper claro, porque en 2028 hay alineaciones un poquito complicadas a nivel económico, a nivel mundial, ¿ya? Entonces, aquellas personas que no tomen la energía de Urano en Géminis y que no se actualicen con nuevos conocimientos, que aprendan las cosas que realmente quieren estudiar y aprender, que no se reinventen, el 2028 pueden ser las personas que sufran la crisis tecnológica de empleo. Entonces, aquí es muy importante que te des permiso para estudiar. Así que si quieres estudiar astrología, recuerda, siempre puedes estudiar conmigo, pero puedes estudiar cualquier cosa acá. Atrévete a hacer lo que realmente quieres, ¿ya? Quinto punto, a nivel personal. Urano en Géminis va a presentar muchos cambios en las redes sociales. Ya me voy para la parte colectiva, social. Pero también te está pidiendo una nueva conexión con la tecnología. Realmente te dice conciencia. Urano es la conciencia, es la inteligencia superior. Entonces es como, oye, estoy dormido usando la tecnología, estoy adicto a la dopamina. Urano en Géminis te dice, no. Usa la tecnología con inteligencia. ¿Qué significa usar la tecnología con inteligencia? Usarla para lo que realmente sirve en aplicaciones funcionales, cómo lo aplico en mi vida, cómo mejora mi calidad de vida, cómo mejora mi productividad, distintos tipos de experiencias, cómo me puede asistir. Pero también te dice, consume con inteligencia, regula, por ejemplo, la cantidad de horas que usas viendo esto. ¿Me entiendes? Es muy importante. O si no, y también, ojo, si tú eres una persona creativa e innovadora, Urano en Géminis te dice, se vienen nuevas ideas, nuevas revoluciones tecnológicas, nuevos inventos. Este es un periodo, chicas, chicos, para los emprendedores y las emprendedoras. O sea, la entrada, todos estos planetas en Aries, estos planetas en Acuario y estos planetas en Géminis realmente son una alineación de emprendimiento. Entonces no creas estos que nos están diciendo que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos, porque yo no realmente creo que va a reemplazar muchas cosas, pero se van a abrir un montón de oportunidades. Sé de los primeros que usan estas oportunidades. Hay mucho donde innovar, ¿ya? Entonces, tenlo claro, ¿ya? También ten claro que a nivel personal se te pueden ocurrir también un montón de ideas y quizás no se cumplen todas, porque Urano es un planeta de experimentación. Entonces se te ocurrieron un montón de proyectos, algunos pueden fructificar, otros no. No te frustres. Eso también va a pasar a nivel colectivo. A nivel colectivo vamos a ver que empiezan a ocurrir un montón de ideas y de, no sé, de las 100 ideas, quizás 80 no funcionan, pero 20 funcionan, ¿ya? Ahora, una cosa muy importante a nivel personal tuyo. Ante los tránsitos de Urano, tenemos normalmente dos formas de reaccionar. ¿Qué es la energía de Urano? Lo nuevo, el cambio, el desapego, dejar atrás, lanzarme hacia el futuro, hacia una nueva etapa de mi vida. Entonces, generalmente los humanos, cuando somos irradiados con esta energía, nos pasan dos cosas. Quiero que tengan claro que esta energía está potenciada, porque está Plutón en Acuario, que es una energía uraniana, y Urano en Géminis, que es una energía uraniana, y se están potenciando entre esos dos hasta el 2030. Por lo tanto, esta energía de cambio está mega acelerada. Lo peor que puedes hacer es resistirte. O sea, esta energía te está pidiendo ser súper fiel a ti misma, a ti mismo. Y si realmente sientes que hay que hacer un cambio en tu vida, suelta. Porque el cambio, chicas, chicos, con esta alineación, los cambios van a llegar sí o sí. Y con Urano, es como el arcano la torre, llegan de forma inesperada y rompen estructura. Por lo tanto, si yo en vez de escucharme y ser fiel a mí mismo, no lo hago porque me da miedo perder la estabilidad, porque tengo miedo al abandono, porque tengo miedo a que se termine una relación, porque tengo miedo al vacío, porque tengo miedo a la escasez, por lo que sea, no lo hago, te van a obligar a soltarlo igual. Es que ya las naves fueron quemadas, vamos todos para adelante.
Entonces tenlo claro, porque ¿qué ocurre? Cuando tú niegas la energía de Urano y no te escuchas realmente a ti misma que quieres algo nuevo, cuando llegan estos sucesos que te lo rompen y te lo quitan, te victimizas normalmente. Nos victimizamos. ¿Por qué a mí? Fue culpa de mi pareja, porque mi pareja me dejó, porque mi jefe hizo esto, por aquí, por acá, por allá. Pero en realidad la vida está haciéndote un favor de soltar, de obligarte a soltar algo que tú mismo no te querías soltar. Ahora también, ¿cuál es la segunda forma en que las personas se pueden conectar con la energía uraniana? Siendo demasiado acelerado y impulsivo. Creyendo que simplemente un cambio externo me va a cambiar la vida. Ah, me cambio de trabajo y se soluciona todo. Ah, me cambio de pareja y se soluciona todo. Me cambio de ciudad y se soluciona todo. Y abandono, o sea... Y en un movimiento uraniano realmente tan importante, aquí yo recomendaría un poco templanza. Yo sé que tienes ganas de dejarlo todo y quieres... Pero primero que nada, date cuenta y mira qué en ti te ha llevado a construir la vida que construiste hasta ahora. Porque un cambio estético externo no va a resolver lo interno. Entonces probablemente si simplemente cambia estéticamente lo externo, va a volver a construir lo mismo en el futuro. O sea, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus condicionamientos? ¿Qué te ha llevado a construir lo que realmente construiste? Y segundo, un proceso un poco más de exploración, de indagación personal, de tomar conciencia. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué es lo que tengo que vivir? Cuando tú realmente haces ese proceso con un poquito más de conciencia, los cambios los puedes dirigir de una manera mucho más potente en tu realidad. ¿Me entiendes? Entonces no es ni frenarme, ni volverme loco cambiándolo todo de golpe. No. ¿Cuáles son los cuidados a nivel personal que hay que tener con esta energía Urano en Géminis? La energía de Géminis es muy mental. Es muy dispersa, es mucha información, me lleva a pensar mucho. La energía Urano es muy eléctrica y acelera mucho el sistema nervioso. ¿Qué significa? La combinación de eso es que nuestro sistema nervioso se puede volver un poco loco. Se nos puede volver loca la mente en los próximos 8 años. Va a haber una energía muy de, hoy quiero aprenderlo todo, lo quiero estudiar todo, hay demasiada información, hay demasiada dispersión. Como, shh, esto que estoy hablando que puede ser como, es justamente la vibración más baja de la energía Urano en Géminis. Saturarnos de datos, saturarnos de información, volvernos locos con las nuevas tecnologías y meternos y conectarnos con todas las nuevas tecnologías sin conciencia. También es una sombra. Si ustedes sienten que ya la gente tiene poca capacidad de atención, es loquísimo. Yo quiero hacer videos más largos en Instagram y me dicen, no, sabes Pablo, no lo hagas porque la gente nos ve más allá de 20 segundos. Yo digo, Dios, pero hay cosas más profundas que no se pueden explicar en 20 segundos. Pero bueno, la gente no lo ve. Perfecto. Eso va a aumentar aún más. Más dispersión mental. Vamos a ir viendo como la gente, quizás en vez de ponerse más inteligente, se pone más tonta. Los que aprovechan esta energía se van a poner más inteligentes. Es que todo depende de cómo usemos la energía, ¿me entienden? Entonces, también puede ser que se te ocurran un montón de ideas que no sepas cómo bajar a tierra. Se me ocurrió una idea, pero no sé cómo anclarla. También puede ser que te aburras más. Y como me dijeron varias veces estos días, me han repetido lo mismo, así que yo siento que es un mensaje. Aprende a aburrirte. Aprende a aburrirte. No vayas directamente a esto cuando te aburre. Deja que surjan nuevas ideas. La energía de Géminis también es de juego y de creatividad. Y también, esto es bueno, pero también puede ser un poquito difícil de manejar. Urano en Géminis puede ser que quieras cambiar de carrera, que quieras cambiarlo todo. Nuevamente ya les dije, calma. ¿Cuáles son los consejos más claves para usar esta energía entonces? Medita. Dios mío, meditemos mucho. Mucha meditación, mucho mindfulness, mucho anclaje a tierra. Necesitamos muy anclarnos a tierra. Porque con tanta energía de cambio y aceleración, la única forma realmente de que podamos sostenerla y aprovecharla es con una espiritualidad responsable. Recuerden que estamos en años de Saturno conjunción Neptuno. Espiritualidad responsable. Todos los días medito. Todos los días me anclo a tierra. Un trabajo de conexión muy grande con tu niña interna, tu niño interno. Porque muchas veces la incomodidad, la ansiedad, la soledad, la angustia emocional se nos activa y como no sabemos gestionarla, nos vamos a la mente hiperactivando. Por si acaso yo tengo 2 videos en YouTube totalmente gratuitas. Una es una meditación para la niña interna, el niño interno. Otra es una meditación de mindfulness que está para conectar con la energía de Tauro, que es para enraizarte. Están esas 2 meditaciones gratuitas. Si no sabes dónde buscarlas, están en mi canal de YouTube. ¿Me entiendes? Pero medita. Y también, ¿qué es lo interesante? Porque Urano en Géminis, al meditar,
lo que nos pasa a todos cuando empezamos a meditar, nos damos cuenta que pensamos una gran cantidad de estupideces. Yo te diría que a mí lo que más me sirvió de meditar fue darme cuenta de la cantidad de estupideces que pasan por mi cabeza y darme cuenta que en realidad yo no creo ni el 80% de esas estupideces. Eso es Urano en Géminis. Medita, date cuenta de lo que piensas y di, wow, esto yo no lo pienso realmente. ¿De dónde viene? Empiezo a soltarlo. ¿Qué ocurre con Urano en Géminis a nivel mundial? Vamos a comenzar la sección 2 de este video. ¿Ya? Bueno, chicas, chicos, descubrimientos científicos. Miren, yo hice un trabajo. Me fui desde 1607 a 1949 viendo 5 periodos donde Urano estuvo en Géminis. Y qué interesante, yo 1607 a 1949. Estuve de hecho trabajando con el ChatGPT mucho rato. Hicimos un ranking de los 50 descubrimientos científicos más importantes que se produjeron casi en esos 330 años. 50 descubrimientos. ¿Saben que de esos 50 descubrimientos 14 se produjeron cuando Urano estaba en Géminis? Eso es un porcentaje muy alto. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa estadística? Casi el 28% de los descubrimientos de los últimos 300 años, o sea, hasta 49, no fui más adelante, se produjeron con Urano en Géminis. O sea, es decir, es una época muy fértil, muy fértil. Descubrimientos como las leyes, movimiento planetario, las observaciones de Galileo, el desarrollo del cálculo. Ojo, en esta época más antigua, muchas veces quizás algunos de estos descubrimientos se hicieron justo antes que entrara Urano en Géminis, pero como no había mucha comunicación, en Urano en Géminis se dispersan. Entonces se dan a conocer algunos de estos descubrimientos que se hicieron justo antes. Entre 1774 y 1781 se descubre Urano y los planetas que van más allá de Saturno. Se descubre también la teoría de la combustión. Después, entre 1858 y 1865, teoría de la selección natural de las especies de Darwin. Se empieza a hacer la tabla periódica, se descubren los gérmenes, se descubren la ley de la termodinámica. Y nos vamos al último periodo, que es 1941-1949, teoría de la información, se inventa el transistor, que es la clave de los computadores que tenemos ahora, la energía nuclear, el descubrimiento del ADN como portador de la información genética. Entonces, si vienen descubrimientos científicos impresionantes. De aquí quiero hablar un poco de un mito. ¿Me permiten hablarles de un mito muy importante? Que es el mito de Prometeo y de la caja de Pandora. Porque el mito de Prometeo es bastante interesante. Prometeo es un titán, es un dios muy antiguo, que de hecho era un rebelde y un revolucionario, porque él estaba en el bando de los titanes. Pero cuando los olímpicos, encabezados por Zeus, por Hades y por Poseidón, se rebelan a Saturno Cronos, su padre, comienza la guerra entre los titanes y los olímpicos en la mitología. Y Prometeo es un rebelde. Entonces Prometeo no le gusta lo antiguo y se cambia de bando y ayuda a Zeus. Y justo como es muy poderoso, participa y logra vencer a los titanes. Pero ocurre algo. Prometeo, ya hay un nuevo orden, está Zeus ahí a la cabeza, pero Prometeo no le gusta hacer caso a las reglas y siente que hay algo que está mal con la humanidad. La humanidad en esa época no tenía inteligencia, eran meros animales. Y Prometeo va donde Zeus y le dice, oye Zeus, ¿por qué no le damos el fuego? El fuego a la conciencia, el despertar, la conexión con lo divino, la inteligencia a lo humano. Y Zeus dice, no. Entonces Prometeo, ¿qué es lo que hace? Roba el fuego y se lo entrega a lo humano. Y comienza el despertar de conciencia y los cambios tecnológicos. Que, ojo, porque Urano está asociado a Prometeo, arquetípicamente. Fíjense que cuando Urano es descubierto, ya les dije, en 1700... déjenme ver el año exactamente. En 1781, cuando Urano es descubierto, sabemos que está realmente, ¿qué es lo que pasa? Que se comienza la aceleración tecnológica. O sea, hay una clara correlación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Zeus, cuando se entera de esto, se enoja, o sea, se enfurece. Y castiga a Prometeo y castiga a lo humano. A Prometeo lo castiga amarrándolo a una roca y todas las noches llegaba un águila que le comía el hígado se regeneraba y volvía a sufrir hasta que llega Quirón, intercambia roles, pero eso ya es un mito quironiano, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Y cómo castiga a la humanidad Zeus? Con la caja, con Pandora, crea a la primera mujer. Este es un mito súper machista, tengámoslo claro, pero en este mito súper machista, Zeus crea a la primera mujer y la manda a la Tierra con una caja.
la caja de Pandora, que Pandora no se puede aguantar y la abre, y ahí salen todos los males. ¿Qué significa esto? Que estos descubrimientos que trae Urano son una luz de conciencia, pero también pueden generar cosas muy terribles en la humanidad, como la energía nuclear, por ejemplo. Algo muy prometeico, pero que fue extremadamente destructivo. Entonces tengamos claro que estos descubrimientos tienen su luz y su oscuridad, y va a depender de la conciencia de los seres humanos cómo lo utilizamos. ¿Ya? Bueno, segundo tema importante a nivel colectivo mundial. Ya lo dije, el elefante blanco en la habitación, la inteligencia artificial. O sea, si ustedes me preguntan a mí qué signo está asociado a la inteligencia artificial, yo te digo sobre todo Géminis. Para mí, la inteligencia artificial es Géminis. Y entrando Urano en Géminis, es una revolución total de la inteligencia artificial. De una forma que todavía ni siquiera podemos llegar a comprender. Porque quiero que entiendan que, ¿cuál es otra característica de Urano? Urano siempre nos va a sorprender. Siempre nos va a sorprender. Los descubrimientos científicos nos van a sorprender. Los cambios tecnológicos nos van a sorprender. Podemos tener idea más o menos de lo que se viene, pero con Urano siempre va a ir unos pasos más allá. Entonces, la inteligencia artificial va a revolucionar la vida de todos los seres humanos y se va a extender de una manera tremenda. Tremenda. ¿Ya? También, ¿qué es lo que vamos a ver? Cambios tecnológicos en las redes sociales, por ejemplo. La realidad virtual, gente, como les dije hace un rato, que se va a empezar a poner implantes en el cerebro para conectarse a una gran... Y esto no es ciencia ficción, esto hay mucha gente que lo dice. Hay mucha gente que se va a empezar a poner implantes para conectarse a la nube, para ya tener información del todo a la nube y que la inteligencia artificial le hable directamente al trabajo. Así ya muy serie de ciencia ficción, Black Mirror, ¿me entienden? Ojo, aquí tenemos que tener algo claro. Realmente yo creo que la humanidad va a haber que elegir. Camino de deshumanización o descubrir una nueva tecnología mental, que también es Urano en Géminis. Una nueva tecnología mental que surge de la conciencia, que surge de realmente entender cómo mis pensamientos crean la realidad, que surge de una maduración, de una responsabilidad conmigo mismo, que surge de desactivar el mago, la maga en mí, porque Géminis está regido por Mercurio, que es Hermes, la maga, el mago inteligente, el co-creador de la realidad. O sea, aquí, y el poder de lo colectivo también, para lograr lo que queremos. O sea, realmente, o me convierto en un mago cuidadoso con mi palabra y mi pensamiento, y me doy cuenta cómo eso me lleva a líneas de tiempo, y se me abre una infinitas posibilidades maravillosas, o me voy para otro lado desde el miedo, me conecto y me empiezo a aislar y sentir cada vez más sola, más solo. ¿Ya? Revolución, como lo comenté, también en la educación. Vamos a ver que deberían surgir nuevos modelos de educación. Un cambio en la educación está absolutamente obsoleta. La inteligencia artificial ha dejado obsoleta la educación antigua. Entonces, vuelvo a insistir, si a ustedes les gustan esos temas, empiezan a innovar. ¿Ya? También que vamos a ver que se van a expandir nuevas formas de pensar y entender la realidad. Por ejemplo, en la época anterior, entre 1774 y 1782, se expandieron todas las ideas de la Ilustración, que fueron claves para la Revolución Francesa, para la independencia de Estados Unidos y después para toda la independencia de los países en Latinoamérica. ¿Qué quiero decirles? Que no solamente van a empezar a surgir nuevas ideas que van a cambiar las ideas antiguas y la forma de entender la realidad a nivel político o sociológico, sino que muchas de las ideas que hoy en día se ven como muy locas pueden expandirse mucho, incluso la espiritualidad. No lo sé porque no tengo una bola de cristal, pero quizás muchas de estas visiones más espirituales, que el 95% de la población encuentra que son una estupidez, que se esparcen mucho más. Por eso no pierdan la fe con lo que se viene, porque puede ser que eso crezca y eso genere un cambio de conciencia enorme en el colectivo. ¿Ya? Lo que sí hay que tener claro, que si tú eres una persona muy fanática, muy cerrada a tu idea, a tus creencias, muy dogmática, Urano en Géminis va a entrar a romper eso. Va a entrar a romperlo profundamente. Cambio de la medio de comunicación. Las redes sociales también van a cambiar mucho. Quizás, ¿qué va a haber de redes sociales en 5 años más? No tengo idea, pero probablemente no van a seguir siendo las mismas redes sociales que tenemos ahora. La forma de comunicarnos tampoco va a cambiar. También, ¿qué significa Urano en Géminis? Cambios radicales en la forma de transportarnos y movernos. Bueno, lo más básico sería autónomo, Urano en Géminis, pero quizás realmente este tema de más drones moviéndose por las ciudades,
O sea, es que vamos a entrar a una película de ciencia ficción. Yo personalmente no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial hay que usarla. Hay que usarla y aprovecharla. Pero conectado con el corazón. Conectado con mi alma. Conectado con la presencia. No desde la flojera. Desde la flojera que la inteligencia artificial me lo resuelva todo. Yo lo que le puedo decir a un montón de gente, sobre todo si ya eres más grande, tú tienes un montón de experiencia en tu vida. Si esa experiencia la combinas con la inteligencia artificial, ¡wow! En cambio, si tú esperas que la inteligencia artificial te lo resuelva todo y haga las tareas por ti, te vas a volver más tonta, más tonto. Vas a volverte completamente codependiente. Entonces, y también esta inteligencia artificial, si la utilizamos con el alma, con proyectos realmente que quieran cambiar la realidad, el potencial es gigante. Entonces, insisto, hay muchas líneas de tiempo. Entonces, vamos ahora a la tercera sección de este video. Consejos para los 12 signos, para la entrada de Urano en Géminis. ¿Cómo lo vives dependiendo de tu signo de Sol, Luna y Ascendente? La entrada de Urano en Géminis, que te va a marcar por los próximos 8 años. Aunque ten claro, el 2025 esta energía va a estar activa entre el 7 de julio y el 8 de noviembre. Así que estos consejos son para este año, solo para ese periodo. Consejos para Aries. Ariana, Ariano, estás iniciando algo nuevo. Te están pidiendo que conectes con tu ovario, con tus cojones y que te atrevas a avanzar una nueva realidad. ¿Y qué te va a ofrecer Urano en Géminis? Nuevas ideas. Nuevas ideas que te van a impulsar a ir a algo nuevo, completamente diferente, que jamás pensaste, que te potencia a emprender. Así que permite que estas nuevas ideas entren contigo y ese aire con el fuego se mezclan y te encienden muy fuertemente. Eso sí, cuidado con la impaciencia, porque esto puede, Ariano ya es impaciente, lo quiere ahora ya, y Urano también lo puede potenciar, así que aprende a respirar. Recuerda, Saturno, Neptuno en Aries es avanzo lento, pero avanzo, no me adelanto, con cuidado en cada paso que doy. Vámonos ahora Tauro. ¿Cómo la entrada de Urano en Géminis lo viven los taurinos de Sol, Luna y Ascendente? Primero ten claro que si bien la salida de Urano de Tauro tú lo agradeces porque dices, por fin esto se queda tranquilo, pero no te va a dar mucha estabilidad tampoco Urano en Géminis. Porque tú no quieres cambiar, tú te quieres quedar ahí fijita, en tu lugar conocido y familiar, y Urano en Géminis va a empezar a hacer que se te ocurran ideas locas y diferentes, que te empieces a aburrir. Y eso quizás puede provocar una resistencia en ti al cambio. Dale espacio a estas nuevas ideas en tu mente, porque de hecho, Taurina, tienes un don, materializar. Si te permites cambiar y escuchar lo que tu mente te da, vas a poder manifestar esta nueva idea y te permite nuevas formas de generar abundancia, de generar recursos. Así que, muy bueno si te permites el cambio. Geminiana, Geminiano, ¿qué significa que Urano entre a tu signo? Reinvención total. O sea, prepárate porque vas a cambiar completamente en estos años. Es una reinvención que te puede dar una genialidad total y sumergirte en una creatividad e innovación muy potente, o te puede mandar al caos total. Porque Urano en Géminis te puede hacer que tu sistema nervioso explote, que te disperses en exceso, que lo quieras leer todo y no leas nada, ¿me entiendes? Entonces Urano y Géminis, para los Géminis es muy importante la meditación, muy importante el cuerpo, muy importante anclar a tierra, bajar a tierra esta energía eléctrica, ¿ya? Y también te está pidiendo que liberes tu comunicación. Aprende a comunicar y hablar y expresarte de formas diferentes. Tienes que ser de los más vanguardistas. O sea, tú tienes que estar en la vanguardia, geminiana, con lo nuevo que se viene, aprovechando esta energía. Vámonos ahora, ¿qué significa esta energía para Cáncer? Urano en Géminis te está pidiendo que sueltes los patrones de creencias que vienen de tu linaje y tus ancestros. Que tú, como eres Cáncer, no te das cuenta y te sientes muy cómoda, muy cómodo repitiendo los mismos comportamientos que vienen de tu familia. Pero Urano en Géminis dice, no, ya basta. Tu familia no puede seguir definiendo tu forma de pensar y ver el mundo. Es tiempo de hacer un tipo de ruptura que para un canceriano puede ser un poco difícil también. También, ten claro algo parecido a Tauro, este Urano en Géminis te invita a pensar algo nuevo. Y ahí tú puedes decir, pero espérate, estas nuevas ideas pueden provocar un cambio en mi familia, pueden hacer un cambio de hogar, pueden provocar un cambio enorme en mis raíces. Y así es. Permítete que estas nuevas ideas creen un cambio en tu hogar, tu familia, cómo construyes todo eso. Vámonos a Leo.
Leo también es otro signo que mezcla el aire con el fuego, combinando ideas extremadamente creativas. Leonino, vas a estar súper inspirado. Ideas creativas para ti, nuevas formas de expresarte, nuevas formas de brillar, proyectos personales, pero también lo que te está pidiendo Urano en Géminis es que ideas para poder cambiar el mundo, para ayudar a los demás. Es importante que te permitas cambiar tu imagen, cómo te muestras con el mundo. Y también Urano en Géminis te permite abrirte al diálogo. Quizás no te gusta escuchar mucho lo que dicen otras personas, sobre todo si no es lo que tú crees, pero aquí te va a permitir abrirte, lo cual es muy importante porque te queremos conectado con gente, liderando grupos, no aislándote. Leonino. Vámonos a Virgo. Urano y Géminis no le gusta nada a Virgo. ¿Qué quieren que les diga? Están en cuadratura ambos signos. Virgo quiere tener todo bajo control, ordenado. Dice, este es el plan de acción, el paso 1, paso 2, paso 3. Y Urano y Géminis va a decir, quémalo todo y rómpelo. Ábrete una nueva forma de pensar, rompe la rigidez, cuestiónate todos tus planes de acción, cuestiona lo que consideras perfecto, lo que consideras que es ordenado, cuestiónate cómo deberían ser las cosas. Los Virgos que no conecten con esto, los próximos 7 años lo van a seguir pasando mal, porque han tenido muchos tránsitos de esta misma energía, pero esto se va a potenciar más. Es muy importante que te permitas incorporar nuevas tecnologías para ordenar tu vida, para ordenarte en tu vida, y tienes que permitirte vivir algo nuevo sin miedo a equivocarte. Urano en Géminis, ¿qué te está diciendo? Lánzate a hacer ciertas cosas que quieres hacer, aunque no te sientas lista, no te sientas listo. Anda aprendiendo en la medida que accionas y actúas, que es el don de los Virgos. Ahora vámonos para los Libra. Bueno, las personas Libra van a ser una de las personas que van a recibir con mayor alegría esta energía de Géminis, porque están en el trígono con todo esto. ¿Qué significa? Que, bueno, muchas nuevas ideas, mucha creatividad, muchas ganas de vivir cambios, pero estos cambios quizás no los vas a vivir de una manera tan disruptiva en tu vida. O sea, pueden cambiar mucho, pero no va a haber tanta resistencia. Esa es la gracia del trígono energético, que la vida me obliga a soltar algo y desapegarme, me puede doler, pero lo suelto más fácil y voy a algo nuevo. Entonces, si te vienen muchos cambios, permite que ocurra, sobre todo cambios en tu forma de relacionarte y vincularte. Van a haber cambios en tus relaciones. Y también te van a invitar a que conozcas gente nueva, gente diferente. Este es un signo que tiene que ser de los portadores de la capacidad de sociabilizar. Y son de los portadores que tienen que permitir que surjan nuevos acuerdos. Acuérdate, tú estás diseñado para mediar, para unir gente. Entonces, como se vienen nuevas ideas, permítete comunicarlas y que la gente se pueda entender. Escorpio. Bueno, Escorpio también es otro signo que no le gusta mucho el cambio. Que quieren que les diga, que no le gusta soltar el control, que se toman las cosas bien en serio. Y la energía de Urano en Géminis es una energía súper acelerada, súper eléctrica, súper juguetona, que los escorpionanos, si se toman todo muy en serio, pueden resistirse. A ver, ¿qué te va a decir Urano en Géminis? Date cuenta, escorpionana, de tus pensamientos obsesivos. Tienes pensamientos obsesivos. Quieres algo obsesivamente o te agredes mentalmente obsesivamente. Hay una fijez en tus pensamientos. Urano en Géminis te invita a soltarlo. Pero por eso tienes que darte cuenta de ello. También te está pidiendo que los vínculos sean más desapegados. Yo sé que no es tan fácil, pero lo que te está pidiendo. Sé un poco más desapegada. Aprende a abrirte a más personas. Sal de tu círculo de confianza. ¿Me entiendes? Mayor liviandad y desapego ante la vida. Eso va a ser clave. O si no, vas a sentir que te están rompiendo cosas sin que tú quieras. Vámonos a Sagitario. ¿Cómo se viene esta energía de Urano en Géminis para Sagitario? Bueno, power. Muy power. Son signos en oposición. Entonces, básicamente, a los sagitarianos y sagitarianos en estos 7 años, dependiendo en qué parte de Sagitario esté en su planeta, se le vienen cambios muy importantes y giros de vida. Giros de vida. Y esos cambios pueden llegar de manera imprevista y desarmarlo todo, o les pueden aparecer personas diferentes, loquillas, creativas, que te cambien los planes. Y tú digas, ¿esta persona quién es? Que me está revolucionando completamente. Entonces prepárense para ese tipo de encuentros vinculares. ¿Qué te va a pedir Urano en Géminis? Que te desapegues de tus ideologías y tus creencias. Lo cual no es tan fácil, porque tienes una identidad en base a lo que crees. Urano en Géminis te pide, suelta tu identidad. Pero entonces, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en la Tierra? Bueno, descúbrelo. Descubre un nuevo propósito, descubre un nuevo sentido. Explora nuevas ideas.
Sal a investigar el mundo, sal de viaje, sal a explorar. Todo ese tipo de cosas te lo va a pedir, porque es tiempo de descubrir un nuevo propósito y un nuevo sentido. Vámonos a los Capricornio. Urano en Géminis te pide flexibilidad y soltar rigidez. La energía de Capricornio se rigidiza. Así es como debe ser, así es lo que tiene que ser. Este es el plan de acción, esta es la meta. Urano en Géminis te va a pedir flexibilidad. O si no, te vas a quebrar, Capricornio. Ten claro, en paralelo, está toda esta energía de Aries muy activa pidiéndote. ¿Qué te pide esa energía de Aries, Capricornio? Que te des permisos para no hacer lo que debes, sino hacer lo que quieres. Y ese Urano en Géminis te va a ayudar a eso. Te ayuda, oye, no te lo tomes tan en serio. Existen nuevas posibilidades que no has visto. Sal de los conocidos. Quizás tú quieres metas, proyectos. Bueno, quizás hay nuevas metas. Hay nuevos proyectos. Hay una nueva forma de trabajar. Capricorniana, hazlo. Ahora vámonos a los acuarianos, que no solamente tienen Urano en Géminis, en Trígono, que es muy bueno, está muy bien eso, pero también está Plutón en Acuario. Entonces, las personas con energía de Acuario somos los que vamos a estar ahí más en la intensidad del cambio. Urano en Géminis te va a ayudar mucho porque te va a dar la liviandad y el desapego y la apertura a cambiar lo que Plutón te va a poner una pistola en la cabeza y te va a decir que cambie. O sea, Plutón te va a decir, deja esto en tu vida. Y tú dices, no quiero. Y Urano dice, yo te ayudo a soltarte y desapegarte. ¡Oh! O sea, quiero que entiendas, acuariana. Lo he dicho todo el tiempo, pero lo vuelvo a repetir. Tu vida va a cambiar mucho más de lo que jamás soñaste. Y justamente tu miedo a la libertad, tu miedo a lo nuevo, tu miedo a ciertas... Hay ciertas cosas que tienes miedo, que no quieres experimentar justamente porque te da miedo vivir. Eso es lo que te está frenando. Entonces, Urano en Géminis también que va a potenciar, que conozcas a un montón de gente nueva, acuariano, va a potenciar tu capacidad de hacer redes vinculares, interconectar gente, o sea, y se te van a ocurrir una cantidad de ideas locas con Urano en Géminis, o sea, acuariana, prepárate, porque va a ser como un pararrayo de todas las ideas que se te van a ocurrir. Así que, mucha meditación, mucho cuerpo, mucho anclaje a tierra, acuarianas, acuarianos. Y el último signo, que es Piscis. ¿Qué ocurre con Piscis? Bueno, Piscis es más disperso, volado, sensible. Y aquí va a entrar una energía súper mental, eléctrica, que te puede acelerar. Tengamos claro que es otro signo que está en cuadratura. Por lo tanto, también puede vivir muchos cambios bruscos e inesperados en su vida. Entonces, pisciana, insisto, dependiendo dónde tengas tus planetas, en qué grado de Piscis lo tengas, se te van a venir cambios muy importantes y disruptivos en tu vida que te van a obligar a soltar lo viejo y ir a algo nuevo. Tú eres de las personas que se puede resistir al cambio porque te gusta más vivir en tu imaginación o porque esos cambios rompen esa fantasía. Urano te puede reventar la fantasía de cómo te gustaría que fuera la vida. Es permitirte pensar de manera diferente. Urano en Géminis te dice, mira, atrévete a conectar la mente con el corazón, la mente con el alma. Es muy importante meditar. Estudia cosas nuevas que permitan la conexión con tu alma más potente. Quizás permites estudiar técnicas que te permitan manejar tu energía, tu sensibilidad, tu capacidad de canalizar. Une lo místico con lo mental. Ahí está la revolución. De esta manera termino esta masterclass de Urano en Géminis, mi gente querida. Espero que les haya servido mucho. Si llegaste hasta el final, te invito nuevamente a que des un like, que lo compartas. Y ya sabes, si tienes entre 50, especialmente entre 50 y 76 años, te invito al programa El Tercer Ciclo de la Vida, que te va a ayudar a conectar realmente con quién eres, darte cuenta qué es lo que la vida te pide soltar, cómo alinearte con tu yo más elevado, más presente. ¿Cuáles son las edades clave de este periodo? Vamos a tener un montón de terapia, un montón de astrología, ritos de paso, trabajo de línea de tiempo. Es super power el programa del Tercer Ciclo de la Vida. Y también la formación online también sigue teniendo un descuento todos los meses, por si acaso querés estudiar astrología. Eso, mi gente querida. Un besito grande. Espero que les haya servido mucho. Que estén muy bien. Chau, chau.